Ok, bueno, nos hemos quedado en el 80A. Aquí lo tenemos. Ahora continuamos con el estado de resultados del periodo y el otro resultado integral. Bueno, aquí recordarnos, creo, y tiene que estar en el video de la parte uno, que las entidades que informan tienen la opción de presentar ya sea un único estado de resultados del periodo y otro resultado integral, ese nombre largo es un solo estado, o presentar dos, uno que sea únicamente la parte de el estado de resultados del periodo y el otro correspondiente a el estado del otro resultado integral. Tenemos un par de ejemplos acá. Esto es como los que veníamos trabajando, era la Florida de Costa Rica, información pública. Entonces el estado financiero al 31 de diciembre del 2020 y ellos presentan uno solo, presentan tanto la parte del resultado normal como los otros resultados integrales. Mientras que por acá teníamos el de la BMW. Ellos sí presentan primero un estado de resultados normal, un income statement, estado de resultados, y llegan a la utilidad 3857. Y en una página aparte presentan otro estado que se llama estado del resultado integral. Comprehensive income es otro resultado integral. Y aquí presentan parte de una línea que es la utilidad que ya venía del estado anterior y continúan con el resto del desarrollo. Puede ser que un estado de resultados, como vamos a ver, implica muchas partes, entonces termina siendo algo muy largo y que se puede apreciar poco algunas cosas importantes, entonces puede ser que una u otra presentación sea la más adecuada. Entonces bueno, partimos de eso. A partir de acá vamos a hablar como que si fuera uno, si fueran o si fueran dos. En algunos momentos específicos vamos a decir, como en esta parte que dice separado, es un caso donde hay uno solo, pero en general todo lo que viene acá aplica tanto que si es para uno como si es para dos. Vamos al párrafo 81A. Básicamente lo que nos dice es que en el estado de resultados, en lo que se presenta en el 1 o en el 2, hay que incluir siempre una línea que me diga cuál es el resultado. Que me diga cuál es el resultado del periodo, una línea que me diga cuál es el otro resultado integral total y una línea que me los integre. Entonces vamos a ver acá en el de FIFCO, donde tenemos fácil de identificar, aquí una línea que dice utilidad o pérdida del periodo, tal. Y luego vamos a tener otra línea que viene por acá que dice otro resultado integral. Aquí sale neto de impuestos. Y bueno, debería ser neto de impuestos de todas formas. Luego vamos a hablar un poquito de los impuestos. Y luego vamos a tener una línea que dice el resultado total ya propiamente del periodo. De igual manera, en el de BMW vamos a tener una línea, como ya la mostramos anteriormente, de el resultado, la net profit. Y vamos a también tener, es en la siguiente página, vamos a tener una línea de el otro resultado, ¿ok? Y una línea donde ya complete los dos. Si ustedes hacen la aritmética, van a ver que 3857 menos 637 dan los 3220, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que dice el 81A. No es muy difícil, claramente. Si estamos haciendo un estado de resultados, hay que decir cuál es el resultado. Y si bajo el concepto NIF la separación del estado de resultados se hacen dos, uno para el resultado normal y otro para el integral, bueno, hay que presentar los totales de ambos y lo que sí, el C, sume los dos para decirnos cuánto debería ser. Si por ejemplo, y aquí es algo importante, que es muy obvio, si los hubiéramos presentado por separado, el estado de resultado del periodo tiene que llevar su total, lo cual es completamente lógico. Adicionalmente, el 81B nos solicita que tiene que presentarse por separado. Una vez que llegamos a los resultados, tanto el A, el B y el C, principalmente el A y el B. El A y el B, una vez que llegamos al resultado del periodo normal y al otro resultado integral total,
hay que hacer una presentación para separar qué parte de ese resultado corresponde a la parte controladora y qué parte corresponde a la parte no controladora. ¿Qué sería una? Aquí hay que explicar un poco rápidamente qué sería una parte controladora y qué sería una parte no controladora. Típicamente lo que ocurriría es que tenemos en alguna subsidiaria del grupo hay alguien más que participa. O sea, el grupo es dueño de un, pongámosle, 75%, tenemos control sobre la subsidiaria, pero no controlamos el 100% de los resultados. Bueno, lo controlamos, pero no nos afectamos por el 100% de los resultados. Ese otro 25% de los resultados le corresponden a alguien que no controla el grupo, que no, entonces es una parte no controladora. Pero típicamente va a ser en subsidiarias. Cuando consolido subsidiarias, hay una parte que sí es mía, del grupo que está consolidando, y la partecita que no es del grupo sería la parte no controladora. Y si hay una subsidiaria invertida en un 100% para el grupo, no habría parte no controladora. Vamos a verlo aquí en los ejemplos cómo lo presentan. Ya lo tenemos aquí marcado previamente, donde decimos, bueno, la utilidad o el resultado del periodo, cómo se distribuye entre controladores y no controladores. Mismo caso para el resultado integral que se divide entre controladores y no controladores. Y adicionalmente, no venía en el texto que estábamos estudiando, pero aquí se presenta, se publica, se emite, se divulga la utilidad básica por acción. Pero bueno, esto es un requerimiento de NIC 33 que aplica para las entidades públicas, nada más. Entonces es de opción optativa, no es obligatorio. Pero bueno, quería señalarlo que aquí estaba. De igual manera, en el de BMW me parece que en este caso, sí, aquí está. Aquí hace la separación de cuánto le corresponde a la parte minoritaria. Una de interés minoritario también se traduce como parte no controladora o interés minoritario. Esos son sinónimos. Y cuando le corresponde a la parte controladora, que sería BMW. Vemos que lo trae tanto para el otro resultado integral, el Comprehensive Income. En realidad esta debería llamarse Other Comprehensive Income, es el OCI, pero bueno, aquí se omitieron el Other. Y también vemos que la parte atribuida minoritaria también se presenta cuánto le corresponde a los accionistas de BMW. Y aquí igual presentan la ganancia por acción, la básica, y también la presentan la diluida, que también es un concepto de NIC 33 que no vamos a entrar a estudiar ahorita. Muy bien, por acá. Ok, esas son formalidades. Básicamente hay que poner los totales, y los totales hay que dividirlos entre qué es resultado normal, qué es otro resultado integral, y ellos a su vez se tienen que dividir entre parte controladora y parte no controladora. Vamos a hablar ahora sobre qué información hay que presentar. Esta es una lista. Antes no era tan larga, pero con NIF 17 la han alargado. Voy a brincar a las partes de NIF 17 porque es para aseguradoras que tienen un estado de resultados completamente diferente. Pero bueno, en general, bueno, hay que publicar, hay que divulgar, hay que presentar cuáles son los ingresos ordinarios de la entidad y presentar por separado cuáles son los ingresos por intereses. Antes incluso el reconocimiento de los intereses estaba en NIC 18, era la misma norma de actividades ordinarias, entonces había cierto mix. Hoy ya está un poquito fuera del alcance de NIF 15, nada más hace una referencia que se haga con el método de NIF 9. Pero bueno, igual la norma aquí nos clarifica de que los intereses calculados por el método del interés efectivo, que es el método que se utiliza en instrumentos financieros, se presenten por separado. Que si yo vendo papas y tengo intereses, los intereses no me los mezcle con la venta de papas, básicamente. Y adicionalmente me dice que no lo mezcle con las actividades ordinarias por seguro, porque para eso hay otra norma. Y como les digo, vean acá NIF 17, NIF 17, NIF 17, NIF 17. Y si notan, este párrafo que estábamos viendo acá es un párrafo A, ¿ok? Pero el B está hasta aquí abajo, significa que agregaron otros párrafos al A, que son parte nueva del A. Típicamente cuando la norma hace esto es porque está haciendo como cuando en las leyes aparece artículo 20 bis, o sea, es el segundo artículo 20. Entonces aquí sería el segundo inciso A, que tiene que ver con
con temas de instrumentos financieros y con temas de seguros, que típicamente, bueno, incluso estas entidades típicamente presentan estados con machotes de los reguladores. Entonces no vamos a entrar tan a profundidad, pero lo normal es que se separe cuánto es un ingreso y un gasto correspondiente a la actividad de seguros, por la venta de primas, por los reclamos pagados, el tema de las provisiones va por separado. También se suelen separar y hasta donde recuerdo no se puede netear. Tendrá que chequearlo en la NIF 17, pero bueno, por lo general lo que son ingresos y gastos de reaseguros. Un reaseguro es cuando yo soy una aseguradora pequeña en un país, estoy cubriendo un riesgo demasiado grande y yo no quiero ese riesgo tan grande conmigo, entonces se lo paso a otra aseguradora. Eso sería un reaseguro. Entonces los ingresos y gastos de esa transacción también hay que presentarlos por separado, pero eso no es un tema tan relevante para todos, así que bueno, importante. Ingresos de actividades ordinarias, los intereses van por separado, brincámonos ya al B. Costos financieros. Los costos financieros son muy importantes presentarlos por separado porque son vitales para la proyección de flujos de efectivo de las entidades. Entonces hay que sacarlos, presentarlos afuera. Pérdidas por deterioro. Esta pérdida por deterioro se refiere a instrumentos financieros, no se refiere a NIC 36. Más adelante vamos a ver que se hace alguna referencia a NIC 36, pero tácita porque no la menciona, pero se sobreentiende. Pero bueno, aquí se refiere a incobrables, básicamente, pérdidas por incobrables. Este párrafo no es tan explicativo, para ser honesto, pero sí pide algunas cosas específicas. Otra cosa específica que pide es este C, que dice: los resultados de las participaciones en asociadas o negocios conjuntos que se contabilicen mediante el método de la participación. Esto es NIC 28. Básicamente una asociada es cuando yo tengo una inversión en una entidad pero no llego a controlarla, pero tampoco es un instrumento financiero simple porque yo sí tengo cierta influencia en esa entidad. Como yo no la controlo, no la consolido, pero como yo tengo influencia, tampoco la puedo llevar a lo razonable, sino que hago una semiconsolidación, que tampoco es una semiconsolidación. El método de participación tiene sus características, hay incluso literatura al respecto de lo confuso que a veces suele ser, pero bueno, la idea es que mi activo tiene que representar la parte proporcional en la que yo participo a la entidad invertida. Entonces, si la entidad invertida, su patrimonio vale 1000 y yo participo un 25%, tendería, no voy a pegar el centavo, tendería a que yo tengo un activo por 250. Y la variación de año a año cae al resultado y hay que presentarlo por separado. Luego llegamos al D, impuestos, gastos por impuestos. Aquí hay una aclaración, ven esta notita E15, eso significa que hay un comentario de la norma, porque alguien hizo alguna consulta, ya la vamos a ver. Y finalmente hay que presentar por separado el importe único de las operaciones discontinuas en concordancia con NIF 5. De fijo tiene que presentarse por separado. Profundicemos con el gasto de impuestos. Alguien hizo la consulta. Es una consulta muy específica, pero es extendible y entre líneas se puede ver la intención del IASB. Básicamente el IASB nos dice, bueno, cuando ahí decimos gasto de impuestos o gasto fiscal, queremos decir que es el impuesto de la renta y que cumpla con la definición de impuesto a las ganancias de NIC 12. Y básicamente tiene que ser un impuesto que se calcula a partir de una base de ingresos menos gastos. Si no es una base de ingresos menos gastos, no es un impuesto a las ganancias, porque no sería una ganancia lo que se está tasando. Y por tanto, aquí importante que se puede derivar de este segundo párrafo que está aquí en amarillo, cualquier otro impuesto que no cumpla con esa definición no tiene que tratarse distinto a cómo se tratan otros gastos en el estado de resultados. O sea, va a gastos operativos normales. Ok, entonces repasemos este párrafito, que es largo, el 82. Bueno, nos dice líneas mínimas que sí o sí tienen que ir, siempre y cuando sean materiales, ¿verdad? Ingresos por actividades ordinarias, costos financieros, incobrables de ir por separado. No entiendo por qué, pero lo piden. Los resultados en asociadas o negocios conjuntos cuando vayan por método de participación, el tema de las operaciones discontinuas y los impuestos a la renta que cumplen con la definición de impuesto a las ganancias.
Continuamos al párrafo 82A, que nos va a hablar más bien qué información se tiene que presentar en el otro resultado integral, ya sea que se presente por separado o en uno solo. En la sección de otro resultado integral debería ir como mínimo, o la presentación debería seguir las siguientes líneas como mínimo. Lo primero es que tiene que agruparse entre partidas que se podrán reclasificar posteriormente a resultados y partidas que no se podrán reclasificar posteriormente a resultados. Adelante lo vamos a ver explicado, pero bueno, una que no se reclasifica, por ejemplo el superávit, cuando hay una revaluación según NIC 16 o NIC 38. Ojo que los intangibles no son tan fáciles de reevaluar, tiene sus muchas condiciones para poder optar por esa política, pero si se reevaluasen, ese superávit que se registra en el otro resultado integral es no reclasificable. Y habrán otras partidas que sí podrían ser reclasificables, como por ejemplo cuando hay coberturas de flujos de efectivo y la cobertura no implica el reconocimiento de un activo, sino que va el gasto, ahí sí se puede hacer la reclasificación. Entonces en ese tanto se presentan por separado, ¿ok? En la sección de lo que es otro resultado integral tienen que presentarse por separado. Y adicionalmente, en otra sección de la mismo estado de otro resultado integral, o en esta sección, tiene que presentarse los efectos de los otros resultados integrales en asociadas o negocios conjuntos que se contabilizan por nuestra participación. Y de igual manera, esos efectos tienen que separarse entre reclasificables y no reclasificables. ¿Ok? ¿Cómo saber si algo es reclasificable o no reclasificable? Hay que ir a la norma específica que dio lugar a que esa partida se clasifique como otro resultado integral, que como ya vimos en el video 1, no es como que a mí se me ocurre, yo digo esto tiene que ir a otro resultado integral. No, hay una lista cerrada de cosas que van al otro resultado integral. Si incurrimos en una de esas, hay que ir a esa norma y ver si es reclasificable o no reclasificable, tal cual. Párrafo 85, muy importante, y es muy obvio, pero es importante, que se pueden agregar encabezados y subtotales cuando sea relevante. Y cuando veamos un poquito cómo se presentan los gastos, pues vamos a ampliar sobre esto. Eso sí, hay reglas sobre los subtotales. Uno, que todo subtotal tiene que estar formado con partidas bajo NIF. No pueden haber partidas no NIF sumando a un subtotal. Que tiene que estar claro que eso es un subtotal. O sea, no tiene que haber dudas para el lector de que eso es un subtotal. Tienen que ser congruentes de periodo a periodo. Y el subtotal no se puede mostrar con una importancia tal que haga parecer que es más relevante que subtotales o totales que ya son requeridos por la norma. Bueno, luego tenemos el 85B, que también es un párrafo bastante lógico, que lo que nos dice es que los subtotales, digamos las partidas que integran esos resultados, que son subtotales, tienen que haberse presentado en el estado de resultados, que no puede ser que puse un subtotal de partidas que no aparecen ahí, ¿verdad? Esto de los subtotales parece tonto, pero hay unos elementos financieros como el EBITDA, el EBIT, que no son NIF, que tienen un nombre que se llaman non-GAAP measurements, medidas que no son establecidas por un marco contable. Y el tema es que son muy importantes. El EBITDA es fundamental para la proyección de flujos y demás. El tema es que con el estado de resultados de NIF no se presenta el EBITDA. Entonces siempre ha surgido algún debate de que es una información muy relevante, que debería estar expresada, y otra gente dice, bueno, pero no, porque la norma no lo permite, entre otros. Bueno, ese tipo, por eso que se ponen estos párrafos tan obvios, pero la idea es evitar eso, evitar que se presenten medidas que la norma no ha definido y que aparezcan con una importancia tal que por encima de incluso de las medidas que la norma sí quiere que se presenten. Entonces, bueno, por eso es que salen esos temas. Ok. Y aquí básicamente el párrafo 86 lo que nos indica es que
el ordenamiento y demás, depende de cada empresa. O sea, hay que seguir estos lineamientos mínimos de presentar las líneas y las cosas que ya hemos dicho que son obligatorias de presentar, pero ya después en la forma cada quien puede hacerlo a su manera. Algo importante en el 87, es viejito esto, pues ya 15 años ya. No se pueden presentar partidas con el título extraordinario, porque para la norma no existen eventos extraordinarios. Si usted tiene resultados, porque es parte de su actividad. No puede nombrar nada como extraordinario en el estado de resultados. Bueno, en realidad en el estado financiero no debería salir nada que diga extraordinario. Ok, ahora vamos a hablar específicamente a la sección del estado de resultado del periodo, es decir, el estado de resultado normal que ya conocemos todo. Entonces, bueno, lo que dice es que hay que presentar todas las partidas de ingreso y gasto que van ahí, a menos que alguna otra norma nos permita que se clasifique en otra parte. La que se me ocurre, bueno, aquí viene un ejemplo que dice que correcciones de errores pueden ir a una partida patrimonial. Otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, los impuestos que tienen que ver con el otro resultado integral van en la sección de otro resultado integral. Es un gasto, pero está asociado a partidas de otro resultado integral y tienen que presentarse allá, no van a ir en el resultado normal. Y de igual manera, ahora vamos a hablar del otro resultado integral. Lo que nos dice es que este tema del impuesto está inmediato. Ese tema del impuesto puede presentarse desglosándolo directamente en la sección del otro resultado integral o en el estado del otro resultado integral, o se pueden dejar las partidas netas puramente en el estado y en las notas hacer la clasificación correspondiente para observar cuánto es el efecto impositivo. Adicionalmente, también los temas de las reclasificaciones que mencionamos anteriormente, la idea es que se pueden presentar tanto en el estado como en las notas, y importante asegurarse de que no quede duplicado el efecto en el resultado del periodo. Ok, eso es lo que viene por acá. Vienen los ejemplos. Otro ejemplo de que sí son reclasificables: la conversión de negocio en el extranjero según NIC 21. Ejemplos que no son reclasificables, bueno, les comentamos lo del superávit, el tema de las variaciones por consideraciones actuariales en el pasivo de beneficios empleados según NIC 19, ese tampoco es reclasificable, entre otros, ¿verdad? Bueno, aquí la norma son párrafos ejemplificativos. Luego llegamos a información que se tiene que presentar, y voy a hacer aquí un paréntesis en general. Vean que todo lo que hemos hablado no es de cómo se hace un estado de resultados, como la norma tampoco nos decía cómo se hace un estado de situación. Más bien, estos son requerimientos de revelación. Se supone que usted ya tiene que saber hacer un estado de resultados, se supone que usted ya tiene que saber hacer un estado de situación, y aquí lo único que estamos viendo es revelaciones requeridas y mandatorias. Este párrafo 97 y 90 y bueno, en adelante, lo que nos dice es, el 97 y el 98 nos habla de materialidad. Entonces va a venir aquí una lista de must-be's, pero que a la larga va a depender de la materialidad. Igual, por lo general, para cierto cuadro en el flujo efectivo más se suelen presentar, pero por materialidad incluso pueden ser omitidos. Uno, cuánto ha sido el importe en resultados, en gastos o ingresos, por cambios en el valor neto de realización de los inventarios, o por, aquí está, rebajas de la propiedad planta equipo hasta su importe recuperable. Esto es deterioro, cuánto ha sido el deterioro, ingreso, gasto, deterioro. El deterioro sí es reversible. El valor neto de realización bajo IFRS sí es reversible, USGAAP no. Y bueno, disposición de, digamos, retiros de propiedad planta de equipo. Esto no es rebaja es, le bajamos el valor, pero el activo sigue. Disposición es, el equipo se retiró, ya no existe. Entonces, bajas de propiedad planta de equipo, bajas de inversiones, operaciones discontinuas, pagos o cambios de provisiones, eso que se revele en alguna parte, puede ser en las notas o en el estado. ¿Qué sí tiene que ir en el estado? Y es los gastos. Los gastos tienen que ir en el estado de resultados.
Y para la presentación de los gastos, el párrafo 99 en adelante nos va a decir que hay dos formas de presentar los gastos: por su naturaleza o por su función. Y a pesar de que esta sección es en el estado o en las notas, la norma en el párrafo 100 nos dice que ojalá esta clasificación de naturaleza o función se haga en el estado, no en las notas. ¿Cómo sería una clasificación por naturaleza? Básicamente es decir, ¿qué es el tipo de gasto? Si el gasto es beneficio a empleados, decimos gasto por beneficio a empleados. Si el gasto es depreciación amortización, decimos gasto de depreciación amortización. Y aquí no hacemos la separación de cuál es el departamento que hizo consumo de ese gasto, no hacemos la separación de que si eso era parte o no del inventario. No, aquí es qué tipo de gastos son y punto. Entonces se ponen los tipos de ingresos, porque aquí hay una sección para ingresos, tipos de gastos y vámonos. Y por supuesto el impuesto. La otra presentación, que es la de función o la del costo de ventas, es la que normalmente se ve en contabilidad básica cuando pasamos de empresa de servicios a empresa comercial. Vamos a ver, la presentación de naturaleza se parece mucho a lo que hacemos en cuenta básica para empresa de servicios, y gastos por función suele ser lo que hacemos para empresas comerciales y manufactureras, por supuesto que tendrán también elemento de costo de ventas. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que haya una presentación de ingresos de actividades ordinarias, la presentación o la divulgación del costo de ventas de la mercadería vendida y una sublínea o subtotal que va a decir la ganancia bruta, y a partir de ahí vamos a presentar los gastos, por ejemplo, costos por distribución, gastos logísticos, traduciéndolo a otra forma, gastos administrativos, gastos de ventas, etc. Entonces, por función, ¿cuál es el objetivo de ese gasto en la entidad? Y que típicamente las empresas grandes podrán clasificar fácilmente porque suelen tener centros de costos y cuentas especializadas y demás, que no es tan difícil. Entonces, la clasificación es por naturaleza o por función. Eso sí, cuando es por función, sí tiene que hacerse la revelación de cuánto es el gasto por depreciación y amortización y cuánto es el gasto por beneficios a los empleados. Mandatorio, no se puede omitir. En alguna parte, en notas, donde sea, tiene que aparecer. Ahora usted me dice, pero ¿por qué no lo pone en el estado de resultados? ¿Cuál es el problema que existe? ¿Por qué me pide que lo ponga en otra parte? Porque, por ejemplo, depreciación y amortización, habrán partes de la depreciación y la amortización que es absorbida en el costo del inventario y por tanto está en costo de ventas. Pero habrán otros elementos que se deprecian, por ejemplo, los camiones de distribución, que no van al costo de ventas. Esa depreciación va a ir a costos de distribución. Las computadoras, el mobiliario, las oficinas se deprecian, van a ir a gastos de administración. Entonces, como vemos, la depreciación va a quedar distribuida en diferentes líneas según la presentación por función. De igual manera, los beneficios de empleados, los salarios, vacaciones, treceavo, salario, aguinaldo, qué sé yo, todo eso va a ir, se va a quedar distribuido en las diferentes funcionalidades que tuvieron los diferentes empleados en la organización. Entonces, como no va a quedar en una línea única, se pide que se presente por separado. A mi opinión, mi criterio, el tema de la depreciación y la amortización se pide que se presente por separado porque es fundamental para calcular el EBITDA, y como les decía, es una cifra súper importante para hacer proyecciones financieras y demás. Y el tema de los beneficios empleados, tengo mis dudas, porque incluso antes la norma pedía que se revelara la cantidad de trabajadores. Si ustedes encuentran hoy un estado financiero que dice cantidad de trabajadores, es porque no se dieron cuenta que ya la norma no lo pide, pero antes lo solicitaba y había como cierto énfasis en esa parte del costo laboral, que ha ido reduciéndose. Finalmente, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cuál uso? ¿Uso el de naturaleza o el de función? Bueno, eso depende de la empresa, es criterio de la gerencia, que es más fiable, que es más relevante. Igual podría utilizar factores históricos, podría ver cómo lo hace la industria, podría ver cuál es la naturaleza del negocio. Como les digo, si ustedes son seguros,
la presentación irá de acuerdo a su sector de negocio, entre otros. Bueno, lo dejamos hasta acá, por lo menos la parte del estado de resultados, y luego continuaremos con el estado de cambios de patrimonio. Gracias. Antes de pasar a la sección del estado de cambios en el patrimonio, quería que viéramos cómo son los estados de resultados en la vida real, ahora que ya tenemos todo ese conocimiento. Nótense, por ejemplo, que la parte de los gastos en este estado en particular son 2 líneas. O sea, el estado es una página completa, pero resulta que la parte de los gastos funcionales y demás los dividen en solo 2 líneas. Incluso aquí es sorprendente. Supongo que en gastos de ventas estará la parte de distribución. Esta es una empresa manufacturera que vende a comercios y demás. Entonces supongo que la parte de distribución la tendrá aquí como gasto de ventas. Pero bueno, me parece que es excesivamente resumido, y que cosas que al rato está bien son importantes, pero no tanto, no son tan relevantes como los gastos, y terminan ocupando un gran espacio porque hay que presentar los costos financieros por separado, los ingresos por intereses, el diferencial cambiario, el tema de la participación, método de la participación en asociadas y negocios conjuntos, que el impuesto, que el otro resultado, que la parte controladora, la parte no controladora. Entonces al final terminamos revelando tanto, y esto es criterio personal, digamos, terminamos revelando tanto esas cosas que pide la norma, que algo tan interesante como para saber en qué gasta la empresa lo terminamos revelando en notas y no propiamente en el estado, que es muy curioso porque cuando uno está llevando los cursos iniciales de conta, el estado es una línea de ingresos y un montón de gastos. Veamos el DBM, pasa casi que lo mismo, la línea de costo de ventas y poco de desarrollo. Vean aquí incluso gastos administrativos mezclados con gastos de ventas, eso no tiene sentido. Y aquí tenemos el otro que solemos utilizar, que es el de Avianca. Este es el estado de situación, aquí está situación, este sí es resultados. Este sí por lo menos hace una segregación de sus gastos, por lo menos por naturaleza. Aquí no hay por función, aquí por naturaleza, como lo pueden ver. Entonces aquí hay una presentación por naturaleza, presentaciones por función. Por función, lo más importante es que el costo de venta se separa. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y quería mencionarles algo adicional que podrán notar, por ejemplo, en el estado de BMW. Cuando se presentan los estados, lo primero que se presenta es el estado de resultados y después el balance general, luego el flujo efectivo y de último el estado de cambios en el patrimonio. Si vemos el de Avianca, va a presentar, ahora este de Avianca no es su presentación original, es lo que suben a la SEC, pero presenta primero el estado de situación, luego el de resultados, luego cambios y último el flujo. El de FIFCO va muy parecido, primero situación, resultados, cambios y flujo. Y quería mostrarles esto, que esta es abejita 2015, pero tenemos un video de esto en el canal, que básicamente es de lo mismo. Pero aquí van a poder notar que en el modelo sugerido de EY por lo menos, pero suele ser así en todas las otras firmas que presentan modelos sugeridos, primero va el estado de resultados. ¿Ok? Ve que incluso aquí se abre un poquito más la parte funcional, ni tanto, pero la abren. Aquí hizo una separación, no presentó en el mismo estado el otro resultado integral, más bien lo presentó por aparte. Luego presentan situación, luego presentan cambios y de último flujos de efectivo. Aquí lo interesante es, en América Latina no existe tanto esa cultura, pero en Europa sí se da más, y es el tema de que el estado de resultados se pone primero que el estado de situación, porque por relevancia a un inversor le interesará más ver
cómo son los resultados de la empresa y después ver su situación financiera. Pero bueno, dado que la norma está redactada, primero estado de situación, luego resultados, luego cambios y luego van a ver que no dice nada, pero luego menciona flujo efectivo. Típicamente se suelen ordenar así. Y bueno, y en todos los casos las notas van después, ¿verdad? Sí, no hay duda. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis y continuamos. Bueno, ahora nos toca hablar sobre el estado de cambios en el patrimonio. Ya hablamos del estado de situación, ya hablamos del estado de resultados. Sigue cambios en el patrimonio. Igual, se supone que usted ya debería saber hacer un estado de cambios en el patrimonio. Lo que la norma nos va a dar son guías de requerimientos de información a presentar mínimos que se deben de incluir. Entonces, comencemos. Párrafo 106. Hay que presentar el estado de resultado integral total y haciendo la separación siempre entre cuánto va para controladores y para partes no controladoras, partes minoritarias. Veámoslo aquí en un ejemplo. Volvemos al ejemplo de FIFCO en la Florida. Vemos que bueno, por lo general un estado de cambios del patrimonio se presenta de manera tabular. Aquí se presentan los componentes del patrimonio y las diferentes transacciones que ocurrieron en el periodo. Sí, por ejemplo, capital en acciones empezó con 92.000, no tuvo movimientos, cerró con los mismos 92.016. Acciones en tesorería empezó con un negativo de 1.730, negativo porque las acciones en tesorería restan al patrimonio, ¿verdad? Se incrementó en 481, entonces nos da un negativo más grande, que serían 2.211. Entonces esta es la composición. Y aquí abajo vemos en la penúltima línea cuánto es el importe relacionado con las participaciones no controladoras, que ya explicamos anteriormente. Igual se presenta para los 2 años. BMW en inglés se llama Statement of Changes in Equity for Group. Bueno, for Group es porque es del equipo, pero en general sería Changes in Equity. Este es el del año anterior, el del año actual. Veamos el del año anterior, que es el que tengo señalado. Aquí vemos esta columna final. Aquí está más bien invertido, ¿verdad? La tabla está transpuesta en la medida de que los componentes están en los títulos de las columnas y los movimientos están en cada una de las líneas. Y igual aquí el interés minoritario, que es la parte no controladora, se presenta en una columna al final, separándola de lo que sí es atribuible a los tenedores de acciones de la controladora. Y por supuesto hay un total final. Noten por ejemplo que aquí el net profit va cuánto es del controlador y del no controlador. Y noten por acá que hay una única línea que me dice el total de cuánto es la utilidad del periodo integral, la utilidad integral, que sería la suma del resultado normal más el otro resultado integral. Entonces la utilidad total vendría aquí los 4.048. Último ejemplo para ver por acá. También la tabla está transpuesta respecto al ejemplo primero y se mantiene igual que la que vimos de BMW. Tenemos el interés minoritario en una columna final y bueno, aquí sí hicieron la separación, no viene el dato completo del cuánto es el resultado completo, digamos, suma el normal más el otro resultado integral. Bueno, pero formas diferentes de presentarlo. Aquí es importante señalar la parte no controladora, cómo se separa en el estado de cambios en el patrimonio. Luego, en algunos casos, bueno, cuando hay cambios en políticas o cuando hay errores, la NIC 8 nos pide que hagamos una aplicación retroactiva o una reexpresión de estados financieros, dependiendo si era aplicación de política o error, respectivamente. El cambio en una política con aplicación retroactiva o el cambio en un error hacia atrás tiene efectos en el patrimonio que se presentó. Entonces, vamos a ver que las empresas incorporan una línea y dice, veamos lo que dice acá, está en inglés, pero básicamente nos dice cuál fue el patrimonio que se reportó el año pasado y cuál es el efecto del cambio de la aplicación de la política para tener unos saldos iniciales de patrimonio posterior al cambio en política.
Entonces aquí, por ejemplo, las reservas habían sido 55.862, pero con el cambio se redujeron en 32 y deberían de ser 55.830. Entonces, por ejemplo, me parece que aquí teníamos otro ejemplo. No lo encuentro. No sé si está aquí en el Good Group. Sí, en el Good Group DIY viene igual el mismo ejemplo. Cómo se presentó anteriormente el patrimonio, los saldos de patrimonio. Aquí es por una corrección de error. Cómo estaría quedando los nuevos saldos iniciales habiendo corregido el error presentado el año pasado. Bueno, continuamos. Nos dice que hay que presentar una conciliación para cada componente del patrimonio entre el inicio y el final. Eso ya lo vimos en todos los casos. Tenemos saldos iniciales, movimientos y saldos finales. Con BMW igual. Tenemos, como está transpuesta la tabla, saldos iniciales, movimientos y saldos finales. ¿Okay? Entonces, igual, esto no es nuevo. Si ya sabemos hacer un estado comercial del patrimonio, esto nos representa información nueva. Y bueno, nos dice qué tipo de movimientos hay que reflejar. Bueno, hay que reflejar, además de el resultado y el otro resultado integral, cualquier tipo de transacción que con los propietarios, como disminuciones o contribuciones de patrimonio. Más abajo en el 107 nos habla de los dividendos. Nos menciona que hay que hacer un disclosure, una revelación de los dividendos por acción. Lo encontré aquí en el 214. Aquí tenemos, en una de las notas, nos menciona cuánto es el dividendo común pagado por acción en el periodo. Bueno, y en este caso noten que estos tienen asteriscos, porque esta es la propuesta de la administración. Todavía no han sido aprobados, pero es la propuesta de lo que se va a realizar, que aquí también lo menciona un poco más abajo. Y adicionalmente hay un párrafo 106A. Recuerden que cuando hay un 106 con letra mayúscula, o cuando hay un párrafo número tal con letras mayúsculas, A, B, C, los que sean, es porque está añadiendo al párrafo 106 y es un añadido posterior. Lo que nos dice aquí es que en alguna otra parte se tiene que hacer la revelación de cada una de las partidas del otro resultado integral. A veces en los componentes, que en este caso serían los que se revelan acá, no viene el otro resultado integral por separado, sino que se hace una única línea de otro resultado integral. No lo encontré por acá. Vamos a el 193. Por ejemplo, vamos a verlo por acá. Pero pausa un segundo. Sí, este es un buen ejemplo, porque vean que vienen los revenue reserves, que vendrían siendo como las utilidades acumuladas, vienen combinados tanto cuanto es de otro resultado integral como cuanto es de resultados normales. Entonces, cuando esto se presenta así en un solo grupo, la idea de la norma es que usted haga la separación. Aquí vean, por ejemplo, está otro resultado integral. Cuando se presentan así, que hay un solo acumulado y hay varios tipos de resultado integral, la idea es que usted en alguna nota lo separe y presente la consideración del otro resultado integral por separado. Seguimos aquí, este es el del Good Group. Vemos que en la línea de utilidades retenidas hay una sola línea que trata el otro resultado integral. Entonces veamos la nota 24. Y lo seguimos buscando. Y no lo encontramos. Voy a poner pausa para buscarla, muchachos. Listo, aquí está la parte de la nota 24, donde se presentan los OCI items, los ítems, las partidas del otro resultado integral. Y ven que por aquí ya quizás el desglose puntual de cómo está compuesto ese otro resultado integral para lo que tengan que ver con hedge, coberturas de flujos de efectivo, para lo que tenga que ver con instrumentos financieros disponibles para la venta,
Esto es 2015, así que creo que está según NIC 39. Lo que tenga que ver con conversión de negocio al extranjero, lo que tiene que ver con revaluaciones de activos fijos. Y una línea aparte, lo que son utilidades retenidas. Y aquí vendría, digamos, el desglose de cada uno de los tipos. Vean que aquí incluso hace referencia al párrafo en el Good Group, como lo vimos en el video del Good Group. Hace referencia a cuál es el párrafo de la norma por lo cual esto se presenta. Y es el IAS 1, que será NIC 1, párrafo 106A. Y entonces aquí está el ejemplo de cómo se hace el desglose de cada una de las partidas de el otro resultado integral. E incluso vemos que aquí también habla sobre cuánto es el dividendo por acción para acciones ordinarias, entre otros, y también la propuesta de los dividendos, que lo vamos a ver un poco más adelante, y demás. Entonces, bueno, igual el Good Group, importantísimo para ver las diferentes revelaciones. Eso vendría siendo el 106A, que era el que estamos hablando, el desglose de las partidas de otro resultado integral, cuando en el estado de situación ya se presentaron agrupadas, entonces hay que abrirlas en las notas. Algo muy lógico, las partidas tienen que presentar cuál es el saldo acumulado final, lo cual es muy obvio porque hay que hacer una conciliación inicio y fin, así que va a salir el acumulado. Vamos a ver, okay, ese es un párrafo, el 109 es un párrafo medio explicativo, no es norma en particular, no establece ningún requerimiento, es un párrafo académico, por decirlo de alguna manera. Lo que nos dice es que los cambios en el patrimonio deberían de reflejar el cambio en los activos de la empresa, lo cual es muy obvio porque por simple ecuación contable, si el patrimonio se mueve es porque se movieron la diferencia entre activos menos pasivos. Pero hace el señalamiento de que eso ocurre siempre que no tenga que ver con transacciones con los propietarios, y también es muy lógico porque pudieron haber entradas y salidas de patrimonio que no tiene que ver, vamos a ver, sí implicar un movimiento en los activos y pasivos, pero no tiene que ver con un movimiento propio de la naturaleza del motivo por el cual existe la empresa. No es de su operación, más bien es de movimientos con los propietarios, y por tanto esos movimientos se presentan en este estado de cambios en el patrimonio, donde se van a presentar los movimientos que hay en el patrimonio, obviamente. Y bueno, igual aquí habla, excepto otros costos los costos relacionados con dichas acciones, con dichas transacciones, las transacciones con los propietarios, porque para si no lo saben, esto está en NIC 32, cuando los costos para llevar a cabo un movimiento de una partida de instrumento de patrimonio no son gastos, no tienen que ir al resultado, tienen que ir también en el estado de cambios en el patrimonio, y deberían de sumar o restar a la partida propia del patrimonio. Entonces, si por ejemplo para emitir 100 acciones hay que pagar un impuesto de 5, cada acción vale 1, entonces el patrimonio debe registrarse por 95, porque hay que restarle el gasto de la inscripción, ese impuesto que tendría que pagar la empresa para la inscripción. Eso es lo que dice aquí en el 109. El párrafo 110 es explicativo, vuelve a hablar de cuando hay cambios retrospectivos por aplicación de políticas o por errores de la NIC 8, ya lo vimos, y se acabó el estado de cambios en el patrimonio. Ahora vamos a hablar un poquito del estado, poquísimo, del estado de flujos de efectivo. Lo vemos en la primera parte. Los estados financieros son 6 entre comillas: estado de situación, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio. El cuarto es el de flujos de efectivo y el quinto son las notas. Entonces hemos ido haciendo un desarrollo por estado de situación, ya lo vimos, estado de resultados, ya lo vimos, estado de cambios en el patrimonio, lo acabamos de ver, y ahora sigue el estado de flujo de efectivo. Pero lo que sucede es que hay una nota específica, hay una norma específica para estado de flujo de efectivo, que es la NIC 7. Entonces aquí lo único que nos dice es vaya y vea NIC 7, ¿ok? Y ya luego vienen las notas, que es el quinto estado financiero, y nos va a hablar un poco sobre la estructura que se tiene que presentar en las notas y demás. Entonces vamos a explorar un poquito esta otra parte de la norma. Bueno, de estructura nos dice que en las notas se va a presentar las bases de preparación. Más adelante nos va a ampliar qué son las bases de preparación y las políticas contables. Una política contable, por ejemplo, vendría siendo si mi propiedad, planta y equipo la llevo al costo histórico depreciado o al importe reevaluado. Eso es un tema de decisión de política contable. NIC 16 está entre los párrafos 29 y 31. Información
Ahora, es un ejemplo de políticas y hay otras políticas, por ejemplo, que si para el inventario uso PEPS, uso promedio ponderado, uso el estándar, método minorista, todas las alternativas, identificación específica. O sea, elegir uno de esos métodos o técnicas de evaluación es selección de política. Y luego, información requerida por otras NIF. Hay cientos de revelaciones que requieren las diferentes NIF, que dice, bueno, si usted tiene propiedad frente a equipo, que es el caso sencillo, bueno, revele los saldos iniciales, haga una conciliación entre el saldo inicial de cada categoría de propiedad frente a equipo con el saldo final, revele cuánto fue la depreciación, cuánto fueron los retiros, adiciones, si hay alguna partida que es parte, está dada en garantía en algún financiamiento, demás, bueno, revélelo. Entonces todo ese montón de otras revelaciones que tienen todas las normas, porque casi que todas las normas tienen revelaciones, habría que incluirlo por acá. Se supone que van las notas, digamos, a menos de que ya se haya presentado en los estados anteriores. Típicamente no pasa, digamos, las revelaciones van en notas. Adicionalmente, presentará una sección de otra información que sea relevante para entender los estados financieros que ya se presentaron y que no sea fácil de intuir que esa información es tal cual, a menos que se haga una revelación independiente. Entonces eso es la tercera parte. ¿Cómo se hacen las notas? ¿Hay algún orden? Bueno, hay diferentes alternativas, lo vamos a ver en el 114, pero por lo general la idea que se busca es que sea de una forma sistemática, que la presentación nos revele la información de manera comprensible, que sea comparativa. Recuerden que los estados financieros siempre son comparativos. Adicionalmente nos habla de un tema de referencias cruzadas. Eso podemos verlo aquí rápidamente. Ese es el estado de resultados de FIFCO. Ven que aquí dice nota 26, nota 21, bueno, 21, nota 11, nota 23, qué sé yo. Eso es porque en las notas que se enumeran, vamos a ir a la 21. En las notas que se van enumerando, ven que aquí dice 12, 13, 14. Entonces cuando llegamos a la 21, aquí estamos, gastos generales. Bueno, aquí lo que hicimos fue un desglose de todos los gastos generales y administrativos para que el usuario los conozca. ¿Okay? Hablamos de la propia planta y equipo, que la vemos por acá, que está aquí en la de inmuebles, planta y equipo. Ven, aquí está como la información que requiere NIC 16, que habla de cuál es el saldo inicial, cuántas son las adiciones, retiros, el gasto de depreciación. Esas conciliaciones, si uno va a NIC 16 va a ver que lo requiere. Está como en los párrafos 74, 75, por ahí. Igual en el de BMW ven que hay referencias, que la nota 31, y bueno, ya lo habíamos visto previamente. Vámonos aquí, nota 21, nota 1, nota 36. Esas son las referencias cruzadas, ¿okay? Donde desde los propios estados me dicen hay información adicional en estas notas en específico, como ya incluso lo habíamos visto antes cuando buscamos la nota 24, que era porque desde el estado propiamente nos decía, bueno, la información adicional de esto está en la nota 16, la 18, qué sé yo. Listo, ya sé, creo que ya se entiende la idea de las referencias cruzadas. Si las referencias cruzadas son entre notas, que también puede ocurrir, asegurémonos de que estén las dos notas. Que si la nota 8 hace referencia a la 16, en la 16 tiene que hacer referencia a la 8 para que sea cruzado. Entonces, bueno, en general, la idea que se busca es que sea sistemático, comprensible, que sea comparable, y en la medida de lo posible, si hay referencias cruzadas, mejor. Ejemplos de la ordenación. Yo por lo general, yo trabajé varios años en EY, entonces recomiendo el punto C, que es el ordenamiento que típicamente le damos en EY. Pero igual no es la única, hay otras formas de ordenarlo. Puede ser por grado de importancia del área. Entonces, me parece que así es el disclosure de KPMG. El formato de revelación de KPMG suele ser por área de importancia. Entonces vamos a ver las cuentas más importantes primero y las cosas menos relevantes al final. O por agrupaciones de medición. Honestamente nunca la he visto, pero en particular recomiendo el C, que ya es un poco más sistemático, porque lo primero que hace es, bueno, presenta una declaración de cumplimiento con la NIF,
que ya lo habíamos visto, que tiene que ver con el párrafo 16, que para decir que se cumple con NIF hay que hacer una revelación, perdón, para que un estado financiero cumpla con NIF hay que hacer una revelación sin reservas de que se cumple con todas las NIF. No hay revelaciones parciales, tiene que ser con todas. Luego se presentan las políticas contables más significativas, cualquier otro tipo de información de apoyo o información a revelar que ya requieren otras normas. Otra información a revelar, como que no tiene que ver con cifras que ya están reveladas, como por ejemplo los pasivos contingentes que no se registran según NIC 37, pero hay que revelarlos. Compromisos contractuales, también es un compromiso que todavía no tenga, no reconocido, implica aquí que todavía no tiene impactos en las cifras, pero que es relevante para entender el negocio, también se tendrá que revelar. Y otro tipo de información no financiera, como los objetivos y las políticas de gestión de riesgos financieros, que lo requiere la NIF 7, que puede ser un riesgo financiero, es por ejemplo que el tipo de cambio suba, y yo tengo una posición en moneda extranjera importante, entonces es un riesgo para mi empresa. Eso, como todavía no ha subido el tipo de cambio, pongámosle, todavía no hay efectos en mis resultados, pero son potenciales. Entonces, como esos riesgos, claramente un riesgo es potencial siempre, esa información de esos riesgos hay que revelarla también según NIF 7, entonces se hace un apartado para ello. Entonces vamos a ver un poquito los ejemplos de cómo las empresas hacen la presentación de sus notas. Vamos a agarrar el de FIFCO, vamos a ver la estructura sistemática que ellos llevan. Típicamente, lo primero que hace, lo vamos a ver más adelante, es hablar un poco sobre la entidad que informa, decir dónde está ubicada, a qué se dedica, si la empresa es la casa matriz o no, y ya esto será un poco de información adicional, como, bueno, si yo soy la matriz de toda esta gente a quien estoy consolidando, entonces aquí vienen las empresas que están siendo consolidadas. Luego vienen las bases de preparación, que típicamente uno habla de bases de medición. Típicamente en algunos estados financieros se divulga y se dice que está con contabilidad con base al devengo o la base de acumulación. Se hace la declaración de cumplimiento, como ya lo habíamos visto, de que cumple con las normas, sin ninguna reserva. Y algunas otras revelaciones importantes, digamos que cuál es el periodo contable, cuál es la moneda funcional de la empresa, esto sería NIC 21. Esto de juicio de estimación lo vamos a ver después. Luego vienen las políticas. Entonces nos va a hablar de políticas de consolidación y presentación. Muy posiblemente es una de las políticas más importantes. Aquí ya está el detalle, línea a línea, de todas las empresas que son consolidadas y el grado de participación año a año. Siguen hablando de las políticas. Luego ya entramos a las políticas de cada una de las cuentas, que de efectivo, que cuentas por cobrar, deterioro de activos financieros, que es como incobrables, esta gente es lo que tiene. Capital en acciones, honestamente no sé por qué metieron aquí capital en acciones, no lleva sentido con lo que veníamos hablando, porque veníamos casi que en el orden del estado de situación, flujo efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, ven ahí capital en acciones no tiene nada que ver, disponibles para la venta, propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, y aquí hacen las revelaciones de las diferentes políticas, habla sobre la depreciación. Vean que aquí habla del valor revaluado de los inmuebles. Se supondría que para algunos equipos hace revaluación. Busquémoslo aquí para encontrarlo más fácil. Intereses. Bueno, aquí más bien dice que la compañía no tiene la práctica de revaluar sus activos. Entonces no sé por qué aquí habla de costos de revaluación. Muchas veces va a encontrarse que en las políticas a veces hay cosas que no guardan sentido, y suele ser porque las firmas de auditoría usan machotes. Pero aquí sí dice que hay una revaluación en 2007, pero fue como parte de un proceso de compra. Ya, entonces vamos a explicarlo mejor. Igual no tiene sentido, digamos.
lo que están diciendo es que hubo una revaluación de activos cuando compré una empresa, pero eso no es una revaluación, ese es el costo histórico que se le atribuyó en la combinación de negocios, que según NIF 3 hay que digamos, creo que es el párrafo 18 de NIF 3, tiene una regla general, y es que todos los activos adquiridos se reconocen a valor razonable y todos los pasivos asumidos también van a su valor razonable en la fecha de adquisición. Eso no es una revaluación, eso es el valor atribuido en la combinación de negocios. Pero bueno, igual seguimos, van los intangibles. Entonces ven, si lleva cierto orden sistemático, vamos cumpliendo en cierta medida el orden de el estado de situación. Ya vamos por los pasivos, impuestos. Sigo sin entender por qué hay superávit por revaluación. No lo vi anteriormente, pero bueno, digamos que sí lo hay. Ahí está. Reserva legal, la participación no controladora. Ahí terminamos situación. Ahora vamos con resultados. Habla sobre el reconocimiento de ingresos. A partir de la NIF 15, con la entrada de la NIF 15, las revelaciones de políticas de ingresos son un poquito más robustas. Si algún día hacemos un video NIF 15 lo vamos a ver. Políticas de gastos, políticas de intereses, gastos financieros, políticas de arrendamiento. Igual van a ver que las de arrendamiento con la entrada de NIF 16 tienen algún nivel de revelación adicional. Y luego, por lo general, siempre van a encontrar una sección de instrumentos financieros que habla sobre qué son activos financieros, cuáles tienen, cómo se miden y demás. Vamos a brincarnos. Siempre por lo general van a encontrar una nota de nuevas NIF que se adoptan o que se van a adoptar a futuro, y eso es porque NIC 8 lo requiere. No está en la NIC 1, está en la NIC 8, es el requerimiento de esta revelación, y se expresa cuáles normas se han adoptado y cuáles se van a adoptar a futuro y qué impacto tendrían. Estas son las que se van a adoptar a futuro y cuándo entrarían en vigencia. Si alguna de estas tiene impacto, habría que revelar alguna estimación de cuál va a ser ese impacto. Si no, con que se diga que no hay un impacto importante, bueno, y ya quedamos. Luego, ya esas son las políticas, ¿ok? Entonces ahí estaríamos cumpliendo lo que veníamos diciendo de decir, bueno, la declaración de cumplimiento y las políticas contables significativas. Eso ya se cumplió. Ahora vendría la información de apoyo, que típicamente es lo que requieren otras normas, o algún desglose adicional que sea de relevancia. Por ejemplo, aquí hay una nota de efectivo para decir qué hay en efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, y así lo vamos a ir viendo. Ahí podrán ver casi que todas las partidas, los gastos, arrendamientos, impuestos. La de impuestos suele ser bastante larga. Partes relacionadas, esto es NIC 24. NIC 24 es una norma únicamente de información al revelar, y aquí se va a cumplimentar la norma. Luego NIF 7 es una norma solo de instrumentos financieros, que tiene que ver con esto que veníamos acá, los objetivos y políticas de la gestión de riesgos financieros. Por lo general se hace una revelación de general o agrupando todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros. Se detalla cuáles son los instrumentos, se habla de los riesgos, cuáles son el tipo de gestión que se realiza. Aquí nos habla del riesgo de crédito, nos habla del riesgo de liquidez, riesgos de mercado, que vendría siendo tipo de cambios, tasas de interés, o fluctuaciones del valor razonable de sus activos. Si es relevante para su empresa, lo debería hacer. Habla del riesgo de crédito. Todo esto es NIF 7, como decía aquí, entre los párrafos del 31 al 42 de NIF 7 se habla sobre qué revelar de cada uno de los riesgos. Entonces aquí está el riesgo de crédito, revela cuáles son los activos que estarían sujetos al riesgo de crédito. Se revela la antigüedad de la cartera, si hay la estimación por cobrar que hay. Ven acá, por ejemplo, hay una categorización por riesgo de cada uno de los clientes y la acumulación que existe. Si hubiera algún cliente donde hubiese mayor concentración, pongámosle que esta empresa, Florida, le vende mucho a Walmart, qué sé yo, y Walmart es el 60% de la cuenta por cobrar, eso debería revelarse acá. Eso es por requerimiento de NIF 7, creo que en el párrafo 33, ese no me lo creo mucho. Luego el riesgo de liquidez y demás, ok, entonces ya cumplimos con los riesgos, check.
Si vieran pasivos contingentes, vamos a ver si lo encontramos por acá. Bueno, análisis de sensibilidad, que también requirió por NIF 7. Información de segmentos, esto es NIF 8, todavía no hemos visto los contingentes. Información de segmentos, esto es NIF 8. Esta empresa en particular, Florida, es pública. La NIF 8 aplica para las empresas públicas. Y bueno, aquí está la agrupación por segmentos. Ellos hicieron una agrupación por segmentos de negocios. Entonces, se puede hacer por tipos de negocios o geográfica. Entonces aquí vemos la de negocios y aquí llegamos a la parte de contingencias. Vemos que hay una contingencia tributaria divulgada. No vamos a entrar a profundizar. Otras contingencias, qué sé yo. Compromisos, acuerdos que ya se tienen. Entonces también se revelan acá. Y otra información relevante. En particular aquí hay una revelación del COVID-19. Cómo les afectó. Entre otras cosas. ¿Ok? Aquí hay más información. Lo que creo que se está haciendo acá, que es muy bueno que lo hagan, es que en particular este estado financiero, hay un periodo de 15 meses y otro de 9. Entonces lo que entiendo que hicieron acá es agrupar. Si los dos periodos hubiesen sido solo de 12 meses, ¿cómo hubiera quedado? Un tema, eso es nada más informativo por si a alguien le interesa, que mejora la capacidad de comprensión de los estados financieros. Entonces bueno, vimos cómo ellos lo hacen de manera sistemática. Hemos visto que las notas son comparativas. Y hemos visto que llevan cierto orden. La declaración de cumplimiento, las políticas, cualquier otra información cuenta por cuenta. Información que no está en cuenta como las contingencias. O lo que decíamos, información de segmentos, partes relacionadas, gestión de riesgos, contingencias. Entonces, muy bien por ahí. Vamos a hablar un poquito más para terminar de hacer la lectura de la norma. Nos decía que hay que revelar las bases de medición típicamente. Y aquí nos dice que son las bases de medición según el marco conceptual. Hay 5 bases de medición. Puede ser costo histórico, costo corriente, valor naturalizable, valor razonable o importe recuperable. Entonces, vamos a ver, por lo general los pasivos van a costo corriente. Muchos instrumentos financieros, si cumple con el SPPI test, van a ir a costo amortizado, que vendría siendo una especie de costo corriente. Valor naturalizable para inventarios, valor razonable para instrumentos financieros que se envían a valor razonable, importe recuperable en el caso de que haya deterioro de activos fijos o activos deteriorables según NIC 36. Entonces hay que revelar las bases de medición. Si nos devolviéramos aquí en las notas, veríamos que lo que pasa es que son muy triviales, pero algunos de ellos nos dicen con qué base de medición se registran, si fuese necesario. Activos intangibles, si aquí están registrados el costo menos cualquier efecto de deterioro. Ok, entonces ahí está la base de medición de la partida cuando es relevante, digamos, partidas muy triviales. 119 lo que nos dice es que cada entidad decide cómo presentar la información, dependerá de la naturaleza, dependerá de las expectativas de los usuarios, entre otras cosas. Algo importante, lo señalaba por acá, puede ser que haya una política contable que no está pegada a NIF porque la NIF no se ha pronunciado al respecto. Un ejemplo clásico, la combinación de negocios de entidades bajo control común no está regulado al día de hoy bajo NIF. Entonces, bueno, ¿cómo la contabilicé? Tengo que revelar qué política adopté. Según NIF 8, creo que es el párrafo del 8 al 10, nos dice cómo actuar en esos casos. Bueno, del 7 al 12. Nos dice cómo actuar en esos casos de cuando hay que adoptar una política que no está bajo NIF. Luego, aquí la norma nos habla mucho y bastante tendido de juicios que implican estimaciones. Como sabemos, la contabilidad no es ciencia exacta. Muchas veces la contabilidad lleva estimaciones y algunas de esas estimaciones podrían llevar juicios significativos y esos juicios significativos podrían tener impacto sobre los importes reconocidos. Cuando eso ocurre, hay que hacer una revelación de que hay un juicio profesional que es aplicado y cuáles podrían ser las consecuencias, la naturaleza, el importe en libros de lo que está siendo afectado, cuáles son sus estimaciones sobre los sucesos futuros inciertos, cómo consideré yo que se va a comportar en la economía o por ejemplo en un litigio, cómo creo yo que va a ser el fallo del juez. Hay que hacer referencia a que esto
puede llevar alguna subjetividad y complejidad. Eso sí, esas revelaciones de juicio hay que hacerlas para aquellas partidas que realmente presentan dificultad, ¿verdad? No es como que cualquier cosa que mida hay que decir aquí que es una estimación, qué sé yo, la depreciación es una estimación, pero no está tan sujeta a mucho juicio. Cuando informaciones a revelar en general sobre los supuestos y las incertidumbres, su naturaleza, qué sensibilidades hay para tomar diferentes valores y cómo repercutiría esto, cuál es la resolución esperada, si hubo una incertidumbre al final del periodo anterior y continúa bien existiendo la incertidumbre en el periodo actual, bueno, si han habido cambios en los supuestos sobre esa incertidumbre. Y bueno, el párrafo 130 hace una aclaración importante: no es necesario revelar información presupuestaria de la empresa para este tema de los juicios e incertidumbres. No, eso no es lo que se busca. Lo que se busca es que me diga cuál es la incertidumbre, su naturaleza, cómo la estimé, qué efectos tiene. Importante, en el 132 nos dice que la información de incertidumbre no tiene que ver con la información de políticas contables, son cosas apartes. No es como que yo elijo una política u otra por la incertidumbre. Debería siempre hacer representación fiel. Bueno, párrafo 134, vamos a hablar del capital en general. Este no es un estado financiero, pero metieron aquí una sección que se llama el capital. Ya algo habíamos visto anterior, como el párrafo 78, que nos hablaba del capital. Bueno, aquí metimos más información sobre el capital. Como les dije desde el inicio del video 1, esta norma es un poco desordenada. No se sabe si está normando, si está haciendo explicaciones, si está hablando de principios. Bueno, aquí vamos a pedir otros requerimientos de revelación. En general, cuando nos habla aquí de capital, podríamos recordarnos cuando en el marco conceptual nos habla de mantenimiento de capital. Entonces, esta sección de la 134 en adelante hace esa asociación. Y mantenimiento de capital básicamente es qué consideramos nosotros como administración que es capital y cómo lo gestionamos. Entonces, por eso la idea es que nos revele un poco cuáles son los objetivos, políticas y procesos para gestionar el capital. Hay que agregar información cualitativa, describir qué consideramos capital y cómo lo gestionamos. Puede ser, y aquí abajo lo va a explicar, o por lo menos lo va a decir explícito, que hayan requerimientos externos. Puede ser que hayan requerimientos externos, como por ejemplo en bancos, aseguradoras, que son entidades reguladas, que por temas de solvencia se les requiere cierto capital mínimo y cierto cumplimiento de indicadores de capital, de suficiencia de capital. Entonces, en ese sentido, hay que revelar cuáles son esos requerimientos que existen y cómo vamos cumpliendo con los objetivos. Esto sería de manera cualitativa. También puede ser que hayan indicadores de manera cuantitativa, o sea, medibles, de mi gestión de capital, si han habido cambios de un periodo a otro, si durante el periodo igual cuando hay requerimientos externos, si se ha dado cumplimiento a los requerimientos y mandatos externos, o si no se ha cumplido, cuáles medidas se han aplicado, que típicamente es un incremento de capital. Importante esta frasecita: la información que se presenta acá tiene que ser la información que típicamente maneja el personal clave de gerencia. El 136 nos ejemplifica que cuando habla de requerimientos típicamente puede ser seguros o bancos. Y finalmente 136A, ya terminamos la norma, habla de información a revelar cuando se tienen instrumentos financieros con opción de ventas clasificadas como patrimonio. Esto es NIC 32, no sé si hace la referencia, no lo hace. Esto es NIC 32 del párrafo 16 A y B, me parece. Son iguales, 16 con A mayúscula y 16 con B mayúscula. Igual, aquí información, esto rara vez sucede, pero bueno, si están aplicando aquella norma, vengan a ver el 136A que les pide algún tipo de información a revelar. Otra información a revelar: dividendos, lo que hemos hablado, los dividendos propuestos y anunciados antes de que se haya emitido el estado financiero, y igual ordinario y preferente. Si hay aquí importante, si hay algún dividendo preferente acumulativo que todavía no se haya pagado, decir cuánto es, que lleva esa acumulación ahí. Eso típicamente debería ser un pasivo financiero, aplicando NIC 32, pero no nos enredemos. Y si en alguna parte no lo hemos dicho, hay que presentar el domicilio y la forma legal, como veíamos que FIFCO lo presentaba, la naturaleza de las operaciones de la empresa, el nombre de la controladora
y de la última control. De la directa y de la última, a veces las empresas que reportan tienen muchas sociedades arriba, tenedoras de su patrimonio, entonces, y que son controladoras, bueno, decir quiénes nos controlan. Y si la entidad es de vida limitada, informar cuándo vencería. Luego ya vienen párrafos de transición y vigencia, pues, por lo general es bastante innecesario, y las diferentes aprobaciones y enmiendas que han habido a la norma. Y con eso terminamos, muchachos. Por fin termina la trilogía de NIC 1. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido. Consultas en la caja de comentarios. Gracias.